Definición y etimología de algunos conceptos. La multiculturalidad es la presencia de múltiples culturas en un mismo lugar, ya sea geográfico o social, reconociendo su diversidad pero sin exigir interacción profunda. Su etimología viene del latín multi, que es mucho, más cultura, cultivo o moda de vida. O modo de vida, que en realidad sería, bueno, pues la manera de entender que sería la cultura del conjunto de los modos de vida de las diferentes regiones. Por ejemplo, cuando vienen a Europa, la multiculturalidad no hace falta que se integren. Vienen con sus costumbres y se quedan con sus costumbres. A diferencia de la interculturalidad, que es la interacción, el diálogo y el enriquecimiento recíproco entre diferentes culturas, buscando la comprensión, la cohesión también social. Al igual que el término multiculturalidad, también la interculturalidad proviene o viene del latín, que es muchos, más cultura, que sería cultivo, modo de vida, entonces sería al final la manera de entender el modo de vida o el cultivo de muchos, eh, em, bueno, pues de muchas culturas, porque claro, interculturalidad en realidad al final lo que se refería es como el término de que se tienen que cohesionar entre todos. La multiculturalidad no falta que haya cohesión. Pueden venir mucha gente de fuera, Europa, España, mundo occidental, y no pasa nada. La interculturalidad sí, ahí se tienen que adaptar a las costumbres. Si vienen de otros lugares a Occidente, se adaptar a las costumbres occidentales. Y la multiculturalidad, no, la interculturalidad. La emancipación significa liberación de una tutela, patria, potestad, servidumbre o cualquier dependencia, otorgando autonomía para actuar jurídicamente. La etimología viene del latín, que significa acción de dejar libre, formado por, que significa fuera, más mano, más coger o tomar, sacar de las manos o del poder del otro. Es decir, que la emancipación significa independizarse, por ejemplo, en el periodo, por ejemplo, del colonialismo, las, colonias que, pues, españolas o de Portugal, Brasil, que se emanciparon en el siglo XIX. O, por ejemplo, los colonos norteamericanos que se emanciparon de su metrópoli británica a finales del siglo XVIII, que es lo que provocó la Revolución Americana y la independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776, aunque no se reconoció a Estados Unidos como un nuevo Estado hasta el Tratado de París de 1783. Os doy además el dato yo comentando que soy historiador. La integración es la acción de formar un todo a partir de partes, de completar algo o de hacer algo que alguien forme parte de un grupo. La integración es integrar, ya sea unir todo partes, completar algo, por ejemplo, un puzzle, o que alguien o varias personas formen un grupo. La etimología de integración proviene del latín integrare, que es renovar o completar, que viene a su vez de interger, que es entero, completo, significando literalmente no tocado o intacto. Y se usa también en matemáticas para la suma de infinitos elementos. Pero la integración en realidad es que es algo que no está ni pues tocado ni o que no ha sido, o está intacto, es decir, que está como está, nuevo, no ha sido modificado. Lo de integral y derivada, pues más o menos de ahí sería ese término. La derivación es el proceso de crear palabras nuevas añadiendo prefijos o sufijos a una raíz existente, como mesa, mesero, o el acto de obtener algo de origen, como un río que se desvía. Su etimología viene del latín derivare, que es desviar el agua de un río, que es de ribus río, y se extendió a significados como proceder o formar palabras, es decir, la derivadas o integrales de ahí. Integrales ir hacia atrás y derivar es sacar la operación, por ejemplo. Es decir, es como ir hacia adelante. Algo, las derivadas eran las que iban, bueno, en matemáticas eran las que se sacaba la fórmula hacia adelante y la integral era la que se sacaba la fórmula hacia atrás. El perfeccionismo es la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo, estableciendo estándares extremadamente altos y creyendo que la perfección es alcanzable y necesaria, lo cual puede llevar a la frustración, a la ansiedad y a la depresión, aunque puede también ser un motor para la excelencia, dependiendo, porque el perfeccionismo es llevar a cabo todo perfecto. Llevar a cabo unos estándares muy altos, creyendo que todo tiene que ser perfecto, alcanzable, necesario, que puede llevar a cosas positivas o negativas. Lo negativo es a la frustración, a la ansiedad o a la depresión, aunque también puede ser un ámbito como ese motor principal para la excelencia de la persona individual. El término etimológico proviene del latín perfectio, que es perfección, e ismo, proveniente del verbo perficere, hacer de todo, terminar.
usando el prefijo per, que es por completo, y el verbo facer, que es hacer. Entonces, el perfeccionismo es llevar a la culmen algo perfecto que quieres llevar tú. Puede provocar frustración, ansiedad, depresión o ser el motor de excelencia de cada persona, dependiendo cómo lo pueda ver, pero normalmente son extremos muy radicales, o positivos o negativos, y eso al final puede dañar también a la persona y en sí a la mente y provocar, bueno, pues a veces cosas positivas y normalmente muchos problemas, sobre todo negativos, sobre todo porque cuando una persona tiene frustración, provoca a veces ansiedad, depresión y todo, y se encuentra en mal estado. El indigenismo es una corriente cultural y política que estudia, defiende y reivindica los derechos, culturas y problemáticas de los pueblos indígenas, especialmente en América del Sur, surgiendo como movimiento social a principios del siglo XX para integrar y reconocer la pluriculturalidad de las naciones y también se refiere a palabras indígenas incorporadas al español como indigismos, que es el léxico. La etimología de indigismo proviene o se relaciona con indígena, que es nativo o del lugar de origen, y el sufijo ismo, que es la doctrina, el movimiento, cualidad, que es al final una corriente política y cultural que defiende que los nativos están por encima de los conquistadores, como pasa, por ejemplo, en el siglo XX, cuando se llevó a cabo ese sentimiento del nacionalismo exacerbado de muchos de los colonos de América del Sur contra las metrópolis española y portuguesa para obtener la independencia de sus respectivos países. La pluriculturalidad se refiere a la coexistencia de múltiples culturas en un mismo territorio, conociendo su diversidad sin necesariamente implicar una interacción profunda y proviene del latín pluri, que es muchos, y cultura, cultivo, civilización, pues igual que multiculturalidad, refiriéndose a la cualidad de varias culturas en un espacio. Por ejemplo, como surge pues, en los ámbitos de Iberoamérica, Bolivia, México, bueno, todo lo que es el territorio de América del Sur, hay diferentes etnias. La etimología de pluriculturalidad proviene de pluris, más o numerosos, y cultura al final es el cultivo de la tierra o del espíritu, es decir, la cultura de las raíces de las propias etnias o el origen del humano, de dónde viene, detonando la presencia de diversas culturas en un territorio. Al final es eso, la pluriculturalidad y la multiculturalidad es la unión de diversas culturas que no hace falta que se integren como la interculturalidad, sí que hay en la interculturalidad sí que se necesita una integración entre las diferentes culturas que haya. Por ejemplo, si vienen de diversos sitios de Asia, de África, de Oriente, pues se tienen que adaptar a las costumbres occidentales. Eso es en el ámbito de la interculturalidad. Si es la multiculturalidad, la pluriculturalidad es la unión de diversas culturas en una región o en los países. La descolonización es el proceso de emancipación política, económica y cultural de un territorio sometido a un poder colonial extranjero, implicando la supresión de la dominación y el logro de la autodeterminación. Su etimología viene del latín, que es des significa separación, más colonus, que es habitante o labrador, más izare, convertir en, y luego más el término ción, y significando literalmente la acción de revertir la colonización. Eso es la descolonización, es decir, es ir en contra de la colonización. Históricamente se refiere a los movimientos de independencia que surgieron en Asia y África cuando en el siglo XIX las potencias europeas, Alemania, bueno, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, las principales europeas más el colonialismo extraeuropeo de Estados Unidos y Japón, en la cual Estados Unidos, pues cuando se convirtió en un estado, quiso controlar parte de América con el objetivo de estar bajo el control, como dijeron en esa frase de América para los americanos, de que América se controla todo el continente americano. Y Europa, que se encargue de sus problemas, que sería, pues, que es lo que decía Estados Unidos de Europa, es decir, como los europeos para los europeos. Eso, pero en realidad la frase es solo los América para los americanos. Lo de Europa para los europeos es la frase como diciendo, tú aquí ninguna potencia europea va a venir a conquistar el continente americano. Si tú quieres conquistar o te vas a otro sitio, que al final luego Estados Unidos se fue a China, a la guerra de los boxers, con el objetivo de que, como claro, eso era peligroso para ellos, sabiendo dónde está China, pues dijeron el presidente del momento la intervención, como intervino en Haití, en República Dominicana, en Cuba,
en Nicaragua, eso a principios del siglo XX. Es decir, en la década de 1900 a 1914 más o menos, he nombrado algunos, y luego también en China por intereses, era lo que quería Estados Unidos. Es verdad que luego al final todo esto de la Segunda Guerra Mundial que vino impulsado también por Naciones Unidas, lo que fue la antecesora o la hija de la Sociedad de Naciones, entre comillas la hija, lo digo yo siendo historiador, la ONU fue la sucesora, porque la antecesora fue la Sociedad de Naciones, que fue una misma organización en la cual bueno, pues, estuvo la gran mayoría de los países europeos, occidentales, pues, estuvo España, como España está hoy en día, que lleva pues ya 70 años en Naciones Unidas. Aunque también han tenido precedentes y continúan en formas más culturales, como la de construcción de estructuras coloniales. Eso también, de verdad, la descolonización en realidad es un término de descolonizarse de la metrópoli y llevar a cabo un panorama político, económico y cultural a través de la autodeterminación. El verbo descolonizar significa poner fin a la dominación colonial liberando a un territorio y su pueblo de un poder extranjero, abarcando desde la independencia política, económica, cultural y psíquica y restaurando la autodeterminación. Su etimología viene del prefijo des, que es inversión de la acción, que es separar, al final más colonia, que es de colon, que es labrador, más izar, que es convertir, más el sufijo opción, indicando la acción de deshacer el Estado, es decir, de independizarse de la metrópoli europea o estadounidense o nipona, por ejemplo, o China o Rusia, dependiendo. Por ejemplo, el mejor ejemplo fue la Unión Soviética. La Unión Soviética lleva a cabo sí, un expansionismo hacia Europa del Este y se formó con ello la Unión Soviética. La autodeterminación significa la capacidad de decidir por uno mismo. Autonomía, tanto a nivel personal, tomar decisiones sobre la propia vida y futuro, como colectivo. Un pueblo decide por su estatus político. La etimología proviene del griego auto, que es por sí mismo, y el término latino determinatio, que es o al final un término etimológico híbrido en el cual se unen el griego y el latín, que son la cultura del ámbito occidental. ¿Y qué significa determinatio? Acción de fijar un límite o fin, combinando el concepto de decidir por uno mismo. Eso es la autodeterminación, convertirse en un estado independiente o, por ejemplo, en Cataluña, País Bajo, quieren ser regiones independientes respecto a España. Punto. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like pues, de diversos conceptos, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.